geometrías primero, líneas después. ¿Sí? Eso es todo el enfoque. Porque si tú empiezas a tirar líneas en el aire, después no sabes cómo acomodarlas o dónde van a ir a caer, cómo se van a sostener, ¿sabes? Simplemente lo que hice ahorita es una especie de ejercicio con un prisma. Básicamente es un prisma donde están localizadas las llantas y una cabina. Una cabina que está hecha de un cilindro. Entonces, estas son literal digamos que lo más fundacional del coche, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender figuras geométricas. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, el cono. Tenemos el cono, lo corté de aquí y esto literal es la cabina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer el sombreado a un cono? ¿Sí? Entonces es cómo vas a hacer el sombreado a la cabina. ¿Sí? Entonces, aquí, en este coche, el body side siempre es un cilindro, es una sección de un cilindro. ¿Sí? Entonces tenemos un cilindro aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el sombreado de un cilindro? Pues tiene su core shadow, tiene donde y se desvanece, ¿sí? Son como bases en figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, es exactamente cómo vamos a hacer el sombreado del, del, del lateral del coche. Sí. ¿Y está todo claro hasta ahorita? ¿Tienen algunas preguntas? ¿Dudas? ¿No? No, ¿No? todo bien. ¿Todo bien? Ok. So, entonces, mi punto aquí es que vean los coches como si fueran figuras geométricas. ¿Sí? Porque básicamente un coche es una compilación de figuras geométricas. Todo. O sea, si tú tienes el cofre aquí, es lo mismo. El cofre, esto es una sección de un cilindro. Entonces también va a estar sombreado de la manera en la que tú sombrearías un cilindro. Y si tienes toda esa fundación, puedes empezar a ponerle más cosas, pues. ¿Sí? Después de ahí, si lo quieres cortar, todo es manipulación de formas. ¿Sí? Forma de llanta. ¿No? ¿Sí?
Digamos que hacemos como una especie de... como una especie de Audi. Cortamos aquí, vamos acá. Sí, ya cuando tienes estas fundaciones ya es más fácil agregarle líneas arriba, ¿sabes? O sea, ya empezar a agregarle un poco más de estilo y tal vez ya algo más como de, para que se vea más cool el carro, pues. Pero sí es bien importante que consideren primero cómo es que se ve toda la geometría, para ya después empezarle a poner volúmenes. ¿No? Cuatro, ponemos logos. Y así son, los sketches empiezan con una idea, ¿sí? Y puede ser así luz y luego ya después la empiezas como a refinar más. ¿Sí? Empieza a poner más secciones, pero siempre teniendo en cuenta como una base. ¿Sí? Sí, sí. Fácil este sketch, le podemos hacer le podemos pasar otra pasada encima y podemos crear una geometría fuera de eso. ¿Sí? Igual lo que estoy haciendo aquí es voltearlo, más o menos evaluar las formas. ¿Sí? Ahora le quiero poner, tal vez le quiero agregar otra forma aquí. ¿Sí? Le pongo un mega logo aquí. Y si se fijan, todas las formas que estoy poniendo ahorita, por ejemplo, el sombreado que le estoy dando, por ejemplo, aquí en la parte trasera del fender, es que me ayudan a comunicar la, toda la superficie, que es como una especie de cilindro ahí, ¿sabes? Por eso tienes esto. ¿Sí? Entonces, por eso al principio, pues es bueno empezar a practicar primero con formas, ¿no? Y después las empiezas a complementar, pues. Que al final del día, pues eso es el coche, pues. El coche son un conjunto de formas que se complementaron, pues. Y puedes jugar con las proporciones, no importa que sea como, no importa que sea como, que se vea como un poquito como desorganizado o así, o sea, tú tienes que preocupar por las formas principales. Ya después le puedes poner un poco más de detalle al coche. Pero digamos que como diseñador, esto es como el proceso, pues. Uno en el proceso empieza a sacar como expresiones, pues, del coche. Y ya después, con el tiempo, pues ya lo refinan más. Uy, si lo ves de lejos, ahí está el coche. ¿Mm? Estos son los tipos de sketches que yo les recomendaría practicar. Un poquito como luz,
pero que más o menos entiendan las geometrías. Si se fijan que todo la parte lateral del coche tiene sentido, pero es porque yo empecé como fundación con un cilindro. Y después ese cilindro se empieza a modificar. A ese cilindro se le empiezan a meter líneas y se le empiezan a intersectar volúmenes. ¿Sí? Y es lo mismo con el cofre, lo mismo pasa con la cabina, los fenders del coche. Los fenders del coche aquí son conos, ¿sí? Esto es un cono, ¿sí? Es un cono intersectado, ¿sí? O sea, todos son figuras geométricas y se están como in- interconectando uno con los otros. Si yo llegara a limpiar este sketch, digamos sin llevarme tanto tiempo, pero si yo llegara a agarrar las líneas claves de este sketch, ¿no? Yo le hiciera un volumen aquí, recto, ¿sí? ¿No? Una buena línea. ¿Sí? Ya después podemos empezar puedo explicar más adelante en las demás sesiones más detalles. Esto es como algo de introducción porque sí quiero que entiendan un poquito qué está detrás de las geometrías de un coche, pero ya después podemos irnos más a detalle con cosas o inquietudes que ustedes traigan. Sí. Pero en general, este coche salió de geometrías. Sí. Este coche no lo copié, no lo vi, o sea, obviamente se parece a un Audi convencional porque pues eso es lo que estaba intentando explicar, pero este coche salió puramente de geometrías, pues la construcción. ¿Sí? Y exactamente lo que ustedes pueden empezar a aprender para poder crear sus propias propuestas y empezar a entender cómo funciona. Como la llanta, ¿sí? Volúmenes, ¿sí? Uy. Y este video, pues me gustaría que estuviera accesible a todos. Y pues ya si de plano quieren practicar después por su cuenta, un tiempo libre, pues que puedan ir a revisitar pues el video. Sí. Pero básicamente así funciona. ¿Sí? Ya después depende de ti qué tanto estilo le pongas, que le pones las líneas de sección, que le quieres poner como un sombreado acá interesante, le puedes poner valores de Photoshop, le quieres resaltar algunas partes, etcétera. Ya todo eso pues ya depende de ti. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es intentar, no sé, podemos intentar poner algo de valor.
Ya nomás le pones el negativo donde es donde pertenece y hace que toda la construcción resalte un poco más. Y así te vas poco a poco te vas poniendo diferentes valores. Te digo, esto es una pequeña introducción de Photoshop, pero podemos ir por partes. Pero en lugares donde se ocupe menos luz, le pones menos luz para que se empiece a ver más tridimensional. Por ejemplo, aquí ocupo más oscuro, un poquito de reflexión atrás del fondo. Acá atrás, como es un cono, todos aprendimos que es un cono, entonces lo vas a sombrear un poco como cono. ¿No? Tal vez aquí le pones un poquito más de luz, porque aquí es donde le pega, pues. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya, da la vuelta, da la vuelta a toda la superficie. Y es exactamente lo que ustedes tienen que empezar a visualizar. O sea, el enfoque que yo uso es un poco más basado en geometrías y y geometrías primero, líneas después. ¿Sí? Eso es todo el enfoque. Porque si tú empiezas a tirar líneas en el aire, después no sabes cómo acomodarlas o dónde van a ir a caer, cómo se van a sostener, ¿sabes? Entonces, líneas en el aire puede ser, pues es como, yo siento que es como que lo básico, o sea, la gente aprende líneas en el aire, pero lo más efectivo para empezar a entender las geometrías es trabajar primero con la arquitectura del vehículo geométricamente y después empiezas a complementarlo con líneas para empezar a agregar esta tensión, pues, en las superficies, ¿no? Entonces, te digo, no nos vamos a ir muy a detalle con esto, pero nomás como para tocar los puntos, por ejemplo, de la, de los valores, los que platicamos. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿No? No, ¿Todo todo bien. ¿Voy muy rápido, muy lento, o muy bien? Bien, bien. ¿Ya? Ok. Bueno. Mm, mm, ok. Lo mismo. Ponemos un poquito de valor, ¿sí? Que no se vea como no se vea muy como, que no me interrumpa mucho las superficies, ¿sí? Si yo agarro esto de aquí, lo que voy a hacer primeramente es intentarlo ponerle el valor como si fuera un cilindro. Entonces, hago esto, ¿sí? Le voy a borrar un poquito aquí porque es una superficie que da vuelta. Y le voy a borrar el exceso que le puse en las llantas. Y si te fijas que poco a poco empieza a tomar vida el diseño, ¿sabes? Si yo le bajo la opacidad a las líneas, si se fijan que incluso si sea como, no se nota mucho, o sea, es como bien suave, pero sí se fijan que se empiezan a leer los volúmenes. Empiezas a ver cómo está construido, ¿sabes? Y entre más valores le empezamos a poner al coche, más vamos a empezar como a poder observar, pues, cómo realmente se ve, ¿sabes? O sea, aquí le puedo poner un volumen un poquito más voy a poner un volumen arriba, un poquito más como oscuro, ¿sí? Y se puede empezar a observar. Sin esto se ve flat, le pongo un poquito de valor, ya se empieza a ver cómo van dando vuelta las superficies, pues, ¿sí? Y le bajo más la opacidad, se fijan que ya se lee. O sea, hay algo del coche que ya se lee. Y así es como tú empiezas a hacerlo. O sea, así es como lo empiezas a estudiar poco a poco, ¿sí?
Entonces, ya eso es un poco de introducción. ¿Sí? Como te digo, no me quiero ir mucho detalle porque pues, hay muchas cosas que hay que explicar para, para irnos por pasos, pero todo esto pues es parte de... Listo. No me gusta con eso. Listo. Entonces, básicamente lo sacamos de aquí. Lo sacamos de un loose sketch. Y después de ahí sacamos el coche limpiándolo, pues. Y, y este coche, bueno, no este va, creo que era el otro, pero sale de ciertas geometrías, ¿sí? De las que estudiamos. Entonces, básicamente es eso. O sea, esto es fundación, empiezan a pensar los coches como geometrías y después encima le ponen líneas para que se sostenga en las superficies. ¿Sí? Si ustedes este, dominan mover un prisma con las llantas y un cono o un cilindro arriba, si ustedes dominan esas tres figuras, esas tres composiciones, esa forma compuesta de tres cosas, si ustedes la dominan, básicamente van a empezar a dominar la perspectiva en los coches. Pero necesitan dominar esas geometrías. Lo que es un prisma, un cono arriba y las llantas. Y si eso lo empiezan a girar y lo empiezan a girar en todas las vistas, de arriba, de abajo, torcido, como ustedes lo quieran hacer, si ustedes dominan eso, garantizado que van a dominar la perspectiva. Porque ya nomás es cuestión de ponerle líneas encima que sostengan, que las líneas se sostengan de la geometría. Es como diseñar un coche sin chasis, ¿sabes? O sea, tú diseñas el chasis para que haya una estructura y luego ya le pones los panels, ¿sabes? Es lo mismo, es diseñar la geometría y luego le pones las líneas encima y empiezas a poner la superficie encima. Entonces, esa es una de las maneras de las que me he dado cuenta que es muchísimo más fácil empezar a diseñar coches. O sea, hay muchos procesos, pero este es el que yo he encontrado que es más efectivo.